Buenos días a todos, gracias por la invitación. Mi nombre es Julio Chávez, yo trabajo en el Moffitt Cancer Center. También soy director de terapia celular en investigación en el Moffitt Cancer Center. Estos son mis conflictos de interés. Lo que vamos a hablar un poco de, digamos, principios de CAR-T, el estado actual de CAR-T en linfoma de difuso de células grandes, la eficacia de largo plazo, terapia CAR-T en líneas tempranas, y el CAR-T académico, que para mí es un tópico interesante, sobre todo para realidades en las cuales el CAR-T no es accesible. Un poco nomás para la explicación, ¿qué es el CAR-T? Básicamente el CAR-T es tratar de desarrollar una respuesta celular de tipo T, independiente del complejo mayor de histocompatibilidad, independiente del receptor celular T, ¿no? Somos algunos de los mecanismos de resistencia a citotoxicidad de celular T, es, digamos, down regulation, como lo llamamos, ¿no? del complejo mayor de histocompatibilidad, o, digamos, mutaciones en el receptor de celular T. Entonces, como se ve, eh, en, en, en un CAR-T, lo que hace evita, digamos, usar el receptor de celular T, usar el complejo mayor de compatibilidad. Un poco para explicar, y muchos de ustedes probablemente saben de esto, cuál es el proceso del CAR-T. El proceso inicial es obtener las células, una aféresis común y corriente que hacemos como aféresis para trasplante autólogo. Las células en algunas cosas se activan, se separan o se activan, en otros casos no se activan. Por ejemplo, con Axi-Captagin Silolucel se manda todo el producto para la manufacturación, pero en el caso del Isocaptagin Maralucel se separan las células T para comenzar la manufacturación, ¿no? Y la manufacturación generalmente depende de un vector viral que introduce el gen del CAR en la célula T. Y hay diferentes tipos de virus, generalmente se usan los lentivirus y los retrovirus. Esta es, digamos, la anatomía del CAR, ¿no? Que hay tres partes. La parte que hace, digamos, la diana, que en este caso que es, digamos, una porción de anticuerpo de cadena ligera y cadena pesada. La porción transmembrana, que mantiene la estabilidad del CAR, y digamos, la porción estimulatoria, ¿no? Que contiene dos partes, digamos, el CD3 y que es, digamos, el estimulador principal, y la costimulatoria, que tiene dos, digamos, moléculas principales, que es el CD28 y 41BB, que vamos a hablar un poco de las diferencias en lo que es la eficacia, el tiempo de manufacturación, la toxicidad, por ejemplo, ¿no? En algunas cosas se expanden, en otros casos no se expanden solo en el cuerpo del paciente, y una vez que están listos se infunde al paciente. Previo a eso se le da quimioterapia digamos, de linfodepresión, que generalmente consiste en fludarabina y ciclofosfamida, ¿no? El tiempo de producir este proceso es entre 3 semanas a 4 semanas, y ese es uno de los problemas que vemos en pacientes con linfomas agresivos, en que el tratamiento es urgente en general. Esto más que nada mostrarles, digamos, lo que ocurre una vez que los CAR-T se administran, digamos, ocurre un proceso, digamos, de proliferación, que es, digamos, el pico, digamos, que ocurre en los primeros días, un poco que baja, digamos, la proliferación de esas células, un poco de que el slide aquí salió un poco mal, y después de, digamos, una expansión inicial que ocurre en los primeros 7 días. Eso es lo que nosotros llamamos el área bajo la curva. Y el área bajo la curva es uno de los factores farmacokinéticos más importantes del CAR-T. Aquellos que tienen una expansión, lo que llamamos inicial, son los que tienen mejores resultados, ¿no? Lamentablemente este slide no se ve muy bien. Acá para decirle, digamos, en Estados Unidos, la explosión de indicaciones de CAR-T, ¿no? Comenzamos con el linfoma o la leucemia linfática aguda en jóvenes, después el Axi-Cel que salió en el 2017 y hasta aquí, ¿no? Tenemos varias indicaciones para, digamos, para linfoma del manto, linfoma folicular con dos terapias CAR-T, linfoma difuso con 3 terapias de CAR-T. Va a haber una indicación probablemente para linfoma del manto con Liso-Cel y folicular o indolente, porque va a incluir linfoma marginal. O sea, la disponibilidad de terapia celular en linfomas está avanzando, y no solo en linfomas, sino también otros, en mieloma y en leucemia linfática aguda, y probablemente también en tumores sólidos. Ahora, ¿por qué CAR-T en linfoma difuso, no? El linfoma refractario de células grandes tiene un pronóstico muy malo, vamos a hablar de esto, es la primera aprobación desde el rituximab.
La primera aprobación de linfoma difuso fue CAR-T. Después salió loncastuximab, después salió tafasitamab, ya hablaremos, seguimos en la discusión. Es una terapia personalizada porque usa las células del paciente. Tiene eficacia de largo plazo. Curan pacientes de mal pronóstico, y vamos a hablar de eso, y mejora sobrevida global, vamos a hablar de eso, y puede mejorar, digamos, los resultados si usamos CAR-T en terapias tempranas, ¿no? Segunda línea, incluso primera línea, vamos a hablar de eso, ¿no? Hay ciertos, digamos, negativos en este caso, ¿no? En este caso, digamos, las logísticas, los pacientes tienen que viajar a un centro de CAR-T, no todos los hospitales tienen capacidad de hacer CAR-T, incluso en Estados Unidos. El proceso de manufacturación, como les expliqué, entre 3 a 4 semanas, la posibilidad de síndrome de liberación de citoquinas y neurotoxicidad como conocemos, y la complejidad de aprobación, ¿no? Hay que aprobar cada parte del proceso, ¿no? El proceso de colección, el proceso de manipulación, el proceso de crear el vector, de introducir el gen, y hablaremos más un poco de eso. Y probablemente lo más importante en nuestro caso sería el costo, ¿no? Que el costo es un promedio entre 600.000 y a $1 millón por paciente, y no solo es el CAR-T, sino también el hecho de tratar al paciente en el hospital, tratar el síndrome de liberación de citoquinas, tratar la neurotoxicidad, terapia, digamos, física, un montón de cosas que, digamos, incrementa los precios exponencialmente, ¿no? Ahora, le decía, ¿no? Este es el Scholar 1, como ustedes ya saben, ya se publicaba hace 6 años, en la que los pacientes que tienen enfermedad progresiva, la terapia de primera línea, recaídas post-trasplante y recaída a la segunda línea o más allá, la sobrevida global es muy mala, ¿no? La sobrevida es de 6 meses en promedio, y la respuesta completa a la siguiente terapia, o sea, cualquier cosa que use después de estos casos, ¿no? No alcanza ni siquiera el 10%. Entonces estamos hablando de pacientes que tienen una enfermedad agresiva con muy mal pronóstico y que necesitan un tratamiento efectivo y rápido. Ahora, hay 3 CAR-T, como le mencioné, que están aprobados en linfoma difuso de células grandes y que hay diferencias estructurales, ¿no? El Axicel, que fue el primero, tenía la coestimulación CD28, y el Tisacel y el Lisocabtagene maraleucel, que tienen el 41BB como coestimulador. Y también hay diferencia en lo que es el retrovirus, ¿no? En el caso el vector viral. En el caso de Axicel es un retrovirus, Tisacel y Lisocel lentivirus. Ahora, es uno mejor que el otro. Generalmente el Axicel lo obtenemos más rápido, toma 14, 17 días. Tisacel entre 24 a 28 días, similar al Lisocel. Ahora, para mí, personalmente, yo no quiero una terapia que la obtengan lo más rápido posible, ¿no? Sin embargo, también hay pacientes que no pueden tolerar el Axicel debido, digamos, a que el Axicel tiene una toxicidad mucho más alta, como vamos a mencionar. Sobre todo más CRS o síndrome de liberación de citoquinas, que casi el 100% de los pacientes lo tienen, grado 3 casi el 20%, o sea, y cuando uno tiene grado 3 de síndrome de liberación de citoquinas significa cuidados intensivos, significa tocilizumab, consultas a cardiólogo o neumólogo, se agregan las cosas y se agregan los costos también. Ahora, los 3 CAR-T son efectivos. Ahora, acuérdense, les mencioné, ¿no? La sobrevida global de los pacientes en tercera línea es 6 meses, casi se cuadruplica con Axicel, casi se duplica con el Tisacel y casi se triplica con el Lisocabtagene maraleucel. Entonces hay una mejoría y no solo de eso, sino como que la curva se aplana. Entonces estamos viendo un signo temprano de que a los pacientes se pueden curar con CAR-T. Ahora, digamos, para darle un poco el esquema del Suma 1, y se lo doy este ejemplo porque es básicamente similar a todos los productos de CAR-T, ¿no? Hay un screening, ¿no?, del paciente que sea elegible para CAR-T. Una vez que el paciente es elegible, se le hace la leucoforesis, que toma, digamos, un día generalmente. El proceso de manipulación, como le mencioné, en el caso de Axicel es 17 días, pero otros productos pueden tomar cerca de 25 días. Se da la quimioterapia de condicionamiento, generalmente son 3 días, de fludarabina y ciclofosfamida, se da la infusión en el día 0, y en el caso de Axicel se le mantiene al paciente por 7 días hospitalizado. ¿Por qué? Porque generalmente las toxicidades son más tempranas. En promedio al día siguiente, 1 o 2 días, los pacientes pueden presentar toxicidades. En cambio, con los productos de 41BB, generalmente toma un poco más largo, hasta 5 días en el caso del Lisocel. Entonces, a veces estos pacientes se pueden tratar en la parte ambulatoria, ¿no? Entonces, ahí un poco que se ahorran los costos de la hospitalización, ¿no?
se lo observa al paciente generalmente en el centro de CAR-T por 30 días, ¿no? Eso es algo que es mandatorio, por lo menos para nosotros. Y al día 30, como que ya no está hospitalizado ambulatoriamente, se le puede dar de alta para que regrese a su centro de origen, ¿no? Que generalmente son como 200, 500 millas atrás, ¿no? Vamos a hablar de los resultados a largo plazo y probablemente lo más importante es presentar los estudios NCI o National Cancer Institute, que fueron los pioneros en comenzar lo que son los estudios de CAR-T. Y este es el estudio a largo plazo de casi 45 meses. Y más que nada, este es el cohorte de pacientes que tenían linfomas agresivos en combinación con linfoma primario mediastinal. Como ven, una vez más, mayor expansión, mayor durabilidad de la respuesta. Y acá en azul, ¿no? La curva se aplana, ¿no? En linfomas en el IFS y en la sobrevida, ¿no? Entonces, un estudio a largo plazo en lo que los pacientes probablemente después de los 2 años no recaen y todavía están sobreviviendo. Un primer signo de que pacientes se están curando con CAR-T. Obviamente uno puede decir, bueno, ese es un estudio pequeño, 43 pacientes. Y, bueno. El Juliet, que es un estudio un poco más grande, de casi 100 pacientes, la sobrevida global, como les mencioné, 11 meses. Y generalmente, lo importante es notar esta curva, es que la mayoría de pacientes que fallecen son en el primer año o segundo año, ¿no? Después, más allá, no hay fallecimientos relacionados a la enfermedad, ¿no? Entonces, este aplanamiento de la curva es lo que, digamos, es significativo para estos pacientes. Y por último, y probablemente más importante, porque es la data de 5 años, ¿no? de Axicel, similar al Juliet, en la que después de un año, generalmente no hay menos muertes relacionadas a la enfermedad, ¿no? Y esto un poco reflejado, ¿no? Cuando se divide los pacientes que recaen antes de los 12 meses y los pacientes que recaen dentro de los 12 meses, la sobrevida de los pacientes que recaen dentro de los 12 meses es 8 meses y aquellos que no recaen generalmente nunca recaen, ¿no? Entonces, la explicación que le doy a los pacientes es, bueno, lo seguimos cercanamente por el primer año y si en el primer año no hay recaídas, probablemente usted esté curado, ¿no? Y una vez más, lo que es la expansión asociada a respuestas prolongadas. Y un poco más, digamos, reflejado en esta curva, en esta tabla, en que las muertes generalmente ocurren en el primer año relacionado a la enfermedad, ¿no? Después del segundo año, muertes relacionadas a la enfermedad son muy raras. Ahora, una de las cosas que nosotros preguntamos es, bueno, tenemos un producto aprobado que, bueno, está en un estudio controlado, en un estudio que tiene criterios de elegibilidad en los cuales uno excluye pacientes por muchas razones. Ahora, se puede aplicar a pacientes que no están en estudios clínicos, que no son elegibles, que no serían elegibles a un estudio como el SUMA-1. ¿Se podría aplicar este CAR-T en paciente? Y la respuesta es sí, ¿no? Y este es un estudio retrospectivo, uno de los más grandes o más antiguos, digamos, en el que Moffitt también participó, y que cerca del 40% de pacientes, o un poco más del 40% de los pacientes, no eran elegibles al SUMA-1, ¿no? En el SUMA-1 era un trial que fue muy restrictivo, ¿no? Y había muchas razones, ¿no? Por ejemplo, trombocitopenia, trombosis activa, para CAR-T, por otro CAR-T investigacional, problemas renales, que eran, digamos, criterios de exclusión en el SUMA-1. Y lo que se demostró es que similar al SUMA-1, la sobrevida libre de enfermedad era similar. Este es el estudio, digamos, que hicimos con otro Nastopil en el MD Anderson, 7 meses, similar a lo que es en el SUMA-1. Y este, digamos, el grupo de Harvard con Cannon Jacobson, que mostró resultados similares, sobre todo muy buenos resultados en aquellos pacientes que obtuvieron respuestas completas. No solo eso, digamos, el CAVNTR, como ustedes son muy familiares, digamos, el Centro de Investigación en Trasplantes, que generalmente también involucra algunos países latinoamericanos y también europeos. ¿Cómo se ven las respuestas de Axicel y Tisacel similares a lo que es en el estudio? Ese es bueno, el estudio más grande digamos, de vida real o real life, como se dice, aproximadamente 1.500 pacientes, que replica lo que se ve en los estudios del SUMA-1. Este es Axicel, experiencia en 1.500 pacientes. Imagínense, 1.500 pacientes con el costo de 500.000 por CAR-T, 1 millón, ya ni siquiera me gustaría calcular el precio. Algo que sí es cierto, ¿no? Es impresionante lo que se gasta, ¿no? Algo que ocurre, digamos, sobre todo con Axicel,
que por alguna razón los pacientes mayores de 65 años generalmente tienen mejor pronóstico. Ahora no entiendo, no se entiende muy bien, todavía no hay una explicación, pero eso es algo que es consistente y se lo voy a mostrar. Experiencia europea, similar. Ahora, la experiencia alemana también tiene un poco menor sobrevida y una de las razones es el acceso, ¿no? En Alemania, los pacientes tenían que, y la historia clínica de los pacientes tenía que ir a un comité, y ese comité tendría que decidir si el paciente era elegible para CAR-T o no. No es que el doctor podría pedir un CAR-T por su cuenta, ¿no? Entonces, ¿eso qué agrega? Eso agrega tiempo. Cuanto más tiempo uno tenga, a los pacientes les va peor, ¿no? Entonces, probablemente las curvas alemanas son un poco menores, y eso también ocurre con Inglaterra. Acá está borroso, digamos, acá hicieron el Descartes, es el grupo francés, que también, digamos, comparó Axicel versus Tisacel, y básicamente ellos mostraron que Axicel es un producto mejor en su data, ¿no? Y hay una explicación, y vamos a mostrar con los estudios de fase 3, ¿no? Manufacturing, ¿no? El tiempo es importante, ¿no? Y una de las cosas que, digamos, que malogró Albelinda, ¿no? Que vamos a hablar un poco, es el tiempo que tomó, ¿no? Casi en promedio 40 días y 50 días digamos, en países fuera de Estados Unidos, en Estados Unidos 40 días en obtener el CAR-T, a comparación de Transform 26 días y en Axicel 13 días, ¿no? Cuanto más rápido, mejor. Ahora hablamos un poco de lo que es los estudios clínicos de fase 3 que ustedes conocen, Suma 7, Transform y Belinda, y la idea básicamente en pacientes de alto riesgo, refractarios a primera línea o requerida temprana, menos de 12 meses, se compararon a los pacientes que reciban CAR-T versus lo que es la terapia estándar, que en ese momento era terapia de salvataje, regímenes como ICES, DHAP o GDP, y seguido de trasplante. Un poco, digamos, es el esquema, un poco lo expliqué, es suma 7, digamos que todos conocemos, casi 360 pacientes, la mitad recibió Axicel y la mitad Standard of Care. En el caso de Axicel, y como le veremos en la tabla, no se permitió la terapia puente, no la terapia bridge. El punto primario fue, digamos, Event-Free Survival, EFS. ¿No? Ahora, un poco para denotar las diferencias, Suma 7 no permitió terapia puente, solo esteroides, pero el Transform y Belinda sí permitieron, ¿no? Y la terapia puente consistió en la terapia de salvataje, ¿no? Si un paciente fue enrolado y fue randomizado al CAR-T, ese paciente podría recibir, de acuerdo al doctor, podría recibir un ICE, podría recibir un DHAP o un GDP, ¿no? Las respuestas similares, pero fíjense en el Belinda es Tisacel, acuérdense, Tisacel para los franceses es un poco inferior, 28% en comparación de 66% y 65% con... Ahora, ¿por qué? Eso todavía es digamos, un misterio, más que misterio probablemente es en relaciones públicas, Novartis no quiere revelar por qué, pero para mí Tisacel es un producto inferior y lo podrían ver, ¿no? En el Juliet la sobrevida global es 11 meses versus Axicel, que es 25 meses, un poco duplica la sobrevida global, ¿no? Alcanzó el punto primario de sobrevida libre de evento 40% a los 2 años versus 16% en los pacientes que recibieron terapia estándar en el Suma 7, similar con el Transform, mejor la Isocel que la terapia estándar. Ahora, este es el Belinda, una vez más, digamos, subrayando las respuestas completas que fueron similares a la terapia estándar, ¿no? No hubo diferencias en la sobrevida y la enfermedad. Ahora, una de las preguntas que vinieron en la presentación del Suma 7 es, bueno, si le damos al paciente el CAR-T en segunda línea, ¿qué pasa si recae? Que ya no hay nada. Pero bueno, esa es una buena pregunta, no hay una buena respuesta, para ser honesto, pero aquí para, digamos, subrayar que la sobrevida libre global en tercera línea es 6 meses, pero la sobrevida libre de enfermedad, sobrevida libre de enfermedad. Sobrevida libre de enfermedad en segunda línea es 14 meses, un poco como que más del doble en la sobrevida libre de enfermedad cuando uno lo da de segunda línea. Entonces, esas son las razones por las cuales nosotros tratamos de dar CAR-T en segunda línea a los pacientes si se puede. Ahora, este es el update de sobrevida global, no alcanza versus Standard of Care. Ahora, acuérdense, cuando se hizo este estudio, el CAR-T ya estaba aprobado.
Entonces, cerca del 55% de los pacientes recibieron CAR-T en tercera línea. Entonces, por eso, como se ve acá, 31 meses. Acuérdense cuál fue la sobrevida global en el SUMA-1, 28 meses. Un poco comprobando la eficacia de CAR-T en tercera línea, a pesar de estos pacientes deberían estar así si no hubiera CAR-T, ¿no? Entonces, por esa razón, digamos, cuando hay mejoría en la sobrevida global en linfoma difuso, entonces no hay cuestión, no hay pregunta, el paciente tiene que recibir CAR-T. Y algo que mostramos es que no hay en otros estudios, por ejemplo, ¿no? que mejora la sobrevida libre de enfermedad en cualquier aspecto de enfermedad, mayores de edad, mujeres, hombres, IP, double hit o no double hit, o sea, en todos los subgrupos, CAR-T es mejor que terapia estándar. Ahora, en no trasplantables, ¿no? Como decimos, ¿no? Los mayores con enfermedad renal, con enfermedad cardiovascular, con alto score de comorbilidad. El estudio pilot, digamos, es un estudio fase 2 que solo se dedicó a estudiar pacientes con Lysocel en este tipo de pacientes, ¿no? Que en promedio tenían 74 años, entre 70 y 78 años. Y las respuestas fueron interesantes, ¿no? Las respuestas completas 54%, 80% de respuestas parciales o totales, y una sobrevida libre de enfermedad de 9 meses. Acuérdense, segunda línea, pacientes que no eran elegibles para trasplante. Entonces, por eso es que el Lysocel también tiene una indicación de segunda línea en pacientes que no son trasplantes elegibles, ¿no? Y el SUMA-12, que es algo que estuvimos bien involucrados en, básicamente fue un estudio de pacientes de muy alto riesgo. Tenía que tener pacientes con linfoma triple hit o un score de IP de 3 o más y un PET positivo, o sea, súper alto. No, pues. Y algo importante es la respuesta, aparte de la respuesta que era obvia, que esencialmente es como primera línea con alto riesgo, es que comparar, digamos, el pico y sobre todo el área bajo la curva entre el SUMA-12 y el SUMA-1, ¿no? Entonces uno tiene una mejor expansión de CAR-T cuando uno más usa los CAR-T tempranamente. ¿Y por qué? Porque probablemente el paciente está expuesto a menos quimioterapia, ¿no? Y la quimioterapia generalmente es citotóxica para células T. Cuando más quimioterapia, menos problemas, ¿no? Ahora vemos en los sumas, ¿no? Suma 7, suma 12. Se ve una mejoría proporcional en lo que es la sobrevida libre de enfermedad de 6 meses a 14 meses y hasta que en el suma 12 que no es de Stonebridge. Entonces, este es mi argumento que usar CAR-T en líneas tempranas es mucho mejor. Ahora, este estudio ya empezó a enrolar. En algún momento vamos a abrir el estudio, un poco a veces los estudios se demoran en abrir, y básicamente va a randomizar Axi-Cel versus Standard of Care, y las quimioterapias que se usan es IPO por R-CHOP, donde podemos discutir por qué no está POLA-CHP, yo puedo darle mi argumento, pero ese es un estudio, es el único estudio de fase 3 que está estudiando, comparando Axi-Cel con Frontline. En pacientes de alto riesgo, solo IP score de 4 o más, 4 o 5, ¿no? Acuérdense, todos los estudios de primera línea en linfoma difuso son las grandes, agarraron pacientes de IP score 2 o 5. Hay algunos que son 3 o 5. Acá estamos agarrando de alto riesgo o alto intermedio. O sea, lo peor de lo peor. Bueno, no voy a tener un poco de las toxicidades por el tiempo, pero más que nada quiero hablarles acerca del CAR-T académico. ¿Qué es el CAR-T académico? Es el CAR-T que lo desarrollan los centros hospitalarios, ¿no? O sea, yo, ¿para qué voy a comprar un CAR-T a Kite o a Novartis si me va a costar $500,000 porque no hago el mío? Y es posible en centros, yo creo que sí es posible, hay que tener un poco de motivación. ¿Y por qué CAR-T académico? Acuérdense, los CAR-T se desarrollaron en centros académicos y las compañías lo compraron, ¿no? Un perfecto ejemplo es Tisagenlecleucel, que lo desarrolló la Universidad de Pensilvania. Lo desarrolló desde el punto de vista preclínico y clínico. El National Cancer Institute, que le demostré en los primeros slides, desarrolló lo que sería el Axi-Cel. Y ahí tenemos una serie, esta es una lista corta porque hay otros centros académicos, no solo de Estados Unidos, también internacionales, que desarrollaron los CAR-T y que en algún momento las compañías, digamos, lo usaron como, digamos, para comercializarlo o expanderlo, ¿no? Por la capacidad económica que ellos tienen. Ahora, ¿en qué consiste? Y este gráfico, más que nada para mostrarle el proceso, y cada proceso tiene un costo. Y probablemente, si todo esto, digamos, este proceso de lavado, de selección, de activación,
de la ingeniería genética, de la expansión, se puede resolver un sistema cerrado como el Clinimax, como lo deben conocer, muy probablemente acortaría los costos. Un ejemplo, ¿no? Este es el estudio de la Universidad de Wisconsin que usó el Clinimax para desarrollar un CAR-T específico, que el target o la diana era CD19 y CD20. Un estudio corto de los cuales 11 pacientes eran linfoma difuso de células grandes, la respuesta completa es 91%, perdón, respuesta total es 91%, respuesta completa es 64%, ¿no? Como se ve, es un CAR-T que se desarrolló en un hospital que no es comercial, bueno, la máquina es comercial, ¿verdad? Y que, digamos, mostramos unas respuestas similares a lo que vemos con los CAR-T comerciales. Un estudio que recientemente en Israel, ¿no? 77 pacientes con linfoma de células grandes, también, más que usar la máquina este Clinimax, ellos mismos hicieron su CAR-T hospitalario con su personal, pacientes de alto riesgo, digamos, para trasplantes multitratados. Lo otro que es, digamos, el tiempo de manufacturación es más corto, 10 días, ¿no? Un tiempo de seguimiento de casi un año y medio. Y las respuestas completas, 37%, 62% de respuestas totales. Una sobrevida de enfermedad de 3.7 meses. Ahora ustedes pueden decir, bueno, Axis es de 6 meses, ¿no? Pero también eso no, estos son de cuarta línea, ¿no? Estos son pacientes ya que están muy, muy avanzada enfermedad, ¿no? Cuanto más línea de terapia el paciente recibe, peor pronóstico. Y finalmente me quedan solo un par de slides, los costos y qué es lo que digamos, lleva el costo, ¿no? Acá es, digamos, un ejemplo, un estudio interesante, ¿no? Mira lo que es la parte del personal, ¿no? Personal entrenado para hacer esto, ¿no? Que es digamos, la mayor parte de los costos. Y cuando uno trata de hacer un CAR-T centralizado, uno ahorra lo que es en personal, si es un circuito automatizado como el Clinimax, los costos pueden bajar, y sobre todo si cuanto más máquinas uno tenga, ¿no? Una máquina de Clinimax puede producir un CAR-T a cada probablemente un mes o cada 2 meses, pero si uno agrega más máquinas para producir más acceso, menos costo, ¿no? Entonces así con esta curva como se ven los... Entonces, es posible hacer, ahora no me acuerdo cuánto estas máquinas cuestan, pero si uno puede bajar los costos de 500.000 a 50.000, yo creo que sería, digamos, un avance, ¿no? Hay ciertas limitaciones, ¿no? Hay que tener experiencia con terapia celular, personal entrenado, estandarización, ¿no? Tratar de que esto también tenga, se pueda replicar en otros centros, no solo en un centro, ¿no? Y la aprobación de los agentes reguladores, ¿no? Los gobiernos o los centros de salud van a tener que aprobar la manera como desarrollas tu CAR-T en tu centro, ¿no? Y cómo se va a hacer eso, eso es algo que nadie lo sabe, ¿no? No voy a detallarme en esto, pero podemos dejar ahí porque ya creo que estoy con el tiempo, pero en mi centro lo que hacemos es, si un paciente tiene el criterio de CAR-T en segunda línea, le damos Axicel o Lysocell. Generalmente preferimos el Axicel porque estos pacientes generalmente tienen esta enfermedad muy agresiva y necesitamos el CAR-T muy rápido, ¿no? Pero el Lysocell también lo hacemos, sobre todo lo hacemos en los pacientes mayores, ¿no? Generalmente mi límite es 80 años, después de 80 años yo uso el Lysocell y trato de mantener al paciente digamos, con cierto, digamos, terapia puente, ¿no? Y aquellos que no están elegibles, lamentablemente es un problema. Debería haber borrado esto porque obviamente no incluye esto, pero ya tenemos los biespecíficos, tenemos dos, EPCO y Glofitamab, yo sé que hablaron del bispecífico. Ayer, Loncastuximab, Pola-VR, Tafalen, más quimioterapia, no hacemos Gemox o VR generalmente en algunos pacientes también. Recaídas tardías, generalmente seguimos haciendo trasplantes, son raros, generalmente menos del 20% de los pacientes tienen recaídas tardías, como ustedes saben, las recaídas tempranas son más frecuentes, pero aquellos que no son trasplantes elegibles y tienen terapia tardía, también hacemos el Lysocell y como les demostré en el estudio del pilot, CAR-T todavía está disponible como tercera línea. Si el paciente va a trasplante y recae, se puede usar estos 3 productos. Bueno, y con eso, esas son mis conclusiones, ¿no? CAR-T está mostrando resultados impresionantes, en mi opinión, no solo en linfomas, pero también en otras enfermedades como mieloma o leucemias. Es standard of care en segunda línea, mejoría en la sobrevida. El rol de trasplante todo lo podemos discutir, ¿no?
los pacientes que recaen post-CAR T que no han recibido platino, se les puede dar trasplante autólogo, no lo sabemos. Y los desafíos futuros, el costo, el acceso, el tiempo de manufacturación y el manejo de las toxicidades. Y con eso termino. Gracias. Muchas gracias, doctor. Sally, te invito a pasar a la mesa de discusión. Bueno, me avisan por interno que por tiempo solamente tenemos tiempo para 2 preguntas, así que abro el espacio para que puedan. Yo tengo una pregunta para ti. No, interesante la data del TP53, que les va muy bien, pero vi en tu tabla que solo el 25% de los TP53 tenían estadio avanzado. Y es algo importante, por ejemplo, en linfoma difuso de estadio 1, 2, todos los pronósticos que conocemos, double hit, ABC, GCB, se pierden en el estadio 1, 2. Si ves los estudios, entonces no me sería raro saber que estudios genómicos no aplican para estadios tempranos. Es un comentario, ¿no? O sea, de hecho, con la clasificación molecular, hoy sabemos que esos EZB, que son MYC negativo, EZB se supone que es centro germinal, se supone que van bien, de buen pronóstico. Pero si yo puedo saber por plataforma genómica que es MYC negativo, sé que el comportamiento es de double hit y sé que probablemente va a ir para menos, ¿no? Va a ir para peor. Entonces sí, o sea, la data molecular, de la forma como pudiéramos obtenerla, nos va a ayudar mucho más para estratificar a los pacientes y en los tratamientos, ¿no? Two outstanding talks. Two quick questions. The first for Dr. Chavez. You know, on your very last slide, you listed patients who were ineligible for CAR T and listed in that box as one of the possible therapies for those patients, Lysocell, which is a little bit confusing, but it's something I completely agree with. Can you describe and explain how you think about that strategy and where Lysocell fits for patients who are traditionally CAR T ineligible? Yeah, thank you for the question. So I consider the transplant ineligible patients uncurable, right? It's kind of the first concept. Also, if this is the patient we cannot transplant, we cannot cure them. So what is the cure so far that we have is CAR T. So if we can have or make a transplant ineligible patient a curable patient, and if it's CAR T, that I will go for it, and that's what we do. At Moffitt, we try to do CAR T even for those patients who are in the age of 80. Our oldest patient is actually 88, and with Lysocell, actually, they do very well in terms of like a tolerance responses and even recovery toxicities too. So neurotox is a problem. You know, it happens in 10%, like a grade 3. No, it's not minor, but they do recover. So I think I still do it. You know, I don't know if, for instance, loncastuximab will cure it. I don't know if Pola-BR will. I don't even know if bispecifics will cure it. So I still kind of think that CAR T is the way to go on those patients who are agreeable to do it and able to do it if they have the good support. And then really nice work in terms of defining the molecular classification of diffuse large B-cell lymphoma in populations that have not been studied. And I think, you know, the comments that were made earlier were exactly appropriate. I think a lot of what we know about the molecular classification is likely to be wrong because, or at least the outcomes associated with the molecular classification, because it's only been done in patients where we have available samples. Those samples were sent to a specialized place, like the NCI or to the Dana-Farber, and we did analyses on those samples that we had available. And so I think it is important to do exactly the kind of work that you're doing. I think one of the other challenges with doing that in this setting is that the outcomes are both affected by the biology, but also affected by the therapy and how the therapy was delivered. And so that may make it more challenging, particularly in this pilot study, to understand the outcomes. One of the things in particular that I think is potentially worth doing is in your group that was EZB,
separating the EZB MIC positive and MIC negative patients, because that may explain why the EZB patients did so poorly in that setting. I'm gonna think that I understood the question. And one of the big problems is that besides from genomic, from the use of this genomic platform, at the first beginning of the diagnosis, we usually we didn't, in all the countries that I mentioned, the use of MICs, the disposal of MIC knowledge at the time of the treatment, because as you see, this is about a retrospective. So in the follow-up, we have checked how's been the prognosis on this patient, no, and how to be modifying later. But from the first beginning, we didn't have the information. Thank you. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Ahora sí. Mi comentario último es para lo que dijo el Dr. Chávez y que dijo el Dr. Flowers. En MD Anderson no usamos Lysocell no porque no queremos, es porque demora. Y la tasa de falla de manufactura ahora, de cada 10 pacientes que envío, 7 no procede porque falla. Y hemos tenido múltiples conversaciones con la compañía y sigue teniendo fallas. Nos hemos movido fuera del Lysocell. Me sorprende que me diga, sí, usamos bastante Moffitt, pero en nuestra experiencia, al menos mis pacientes, todos los que he mandado para Lysocell, especialmente en el último año, te digo, de cada 2 o 3 que envío al mes, todos vienen con falla de manufactura. Entonces, en realidad, una es la tendencia. Yo solía usar Lysocell al comienzo en los pacientes que refieres, pero ahora, y sí, tengo pacientes, el mayor que tengo tiene 94 años y está yendo bien, en respuesta completa. Y usé Lysocell, pero desde lo último ya ha sido muy complicado tener Lysocell. Entonces, quisiera escuchar cómo está pasando con ustedes en Moffitt, porque para nosotros la falla de manufactura es muy alta. No, es una pregunta muy relevante, ¿no? Cuando no falla. La pregunta es ¿en qué falla? El Lysocell tiene aparte de lo que, digamos, los factores para CAR-T, un producto, es la cantidad de células, la actividad de las células y la viabilidad de las células, ¿no? Pero ese para todos los productos. Pero el Lysocell tiene algo más, que es el ratio 1:1 de CD4 y CD8. Ahora, eso es importante. El Suma 1 demostró que eso no es importante, ¿no? Tener un ratio, una cantidad similar de linfocitos CD4 y CD8 para un producto como el Lysocell es parte de los productos, las especificaciones de la FDA. Nosotros tenemos más eso, que el Lysocell sale fuera de la especificación y generalmente es ese ratio, que sale un poco de lo que es la especificación. Entonces lo que nos facilita a nosotros es, uno, al paciente lo tratamos temprano, ¿no? Si un paciente recae y sabemos que no va a tolerar Axi-Cell, lo importante es eso, ¿no? Vemos fallas, sí. Probablemente te diría, no tengo los resultados a la mano. Generalmente 1 de 3 tiene lo que nosotros llamamos, están fuera de las especificaciones de la FDA. Entonces, hacemos dos cosas. Uno es el Expanded Access Protocol, que lo tenemos abierto, ¿no? Que eso facilita un poco. O hacemos ¿cómo se llama? Un protocolo específico para el paciente, que en nuestro caso no toma mucho tiempo, ¿no? Tenemos ya los templates, lo escribimos, lo mandamos al IRB y sale aprobado. Y generalmente no toma más de una semana, digamos, tener listo para que el paciente se trate con. Sí entiendo, y esa es una de las razones por qué el Lysocell falla más. Pero no sé si sea tan diferente de lo que veo con Axi-Cell. No es falla en general lo que nos ocurre es fuera de especificaciones en aquellas opciones, ¿no? No me acuerdo, bueno, en mi experiencia, no me acuerdo haber tenido una falla, o sea, que los CAR-T no se producían para nada en Lysocell hace como 3 o 4 meses. Pero sí he tenido con Axi-Cell, he tenido fallas. Entonces, no sé si será, dependerá del centro. Acuérdense que hay, a menos para Axi-Cell hay varios centros, en Maryland y en California. Maryland es el nuevo. También el Lysocell tiene 2 centros. Puede ser centro dependiente también, no lo sé, ¿no?
Claro. Entonces, probablemente nosotros recibimos de New Jersey, lo que es el centro original, ¿no? Bueno, No, 30 segundos. Quiero remarcar que esta es la primera experiencia molecular gracias a un trabajo de hace casi 4 años. Es un trabajo fuerte que se ha venido haciendo, buscando que la industria pueda darnos la opción de tener el acceso a esta plataforma que, como sabemos, no es barata, es bastante onerosa. Y bueno, con todo ese esfuerzo que se ha hecho, hemos logrado conseguir 50 pacientes recaídos y ver ese perfil en el contexto de la nueva clasificación. Estos resultados son todavía preliminares, falta un análisis mucho más profundo, ¿no?, que nos va a permitir saber realmente cuál es ese perfil genómico del paciente que recae con célula grande B difuso, y el compromiso es pronto tener resultados que nos van a ayudar a hacer información relevante, y esto marca una pauta en GEL que por primera vez lanza un conocimiento molecular de la patología más frecuente, que es el diffuse large B-cell. bueno, muchas gracias por los comentarios, las preguntas, la excelente exponencia.